¿Y si les dijera que la clave para entender algunas de las historias más famosas de la Biblia no está en la teología, sino en la arquitectura? Suena raro, ¿verdad? Pero a veces, para captar el verdadero significado de algo, no hay que mirar hacia el cielo, sino a las paredes, a las sencillas casas de una sola habitación donde todo sucedía. Vamos a ver cómo estas humildes estructuras pueden cambiar por completo nuestra forma de leer estas historias que creíamos conocer. Y para empezar, vamos a meternos con una de las imágenes más reconocidas en el mundo entero, la escena de la Natividad. Prepárense, porque lo que creemos saber sobre ella podría estar a punto de cambiar. A ver, hagamos el ejercicio por un momento. Cuando pensamos en esa escena, ¿qué imagen se nos viene a la mente? Seguramente es la misma que hemos visto en tarjetas de Navidad, en pesebres, en películas, toda la vida. Exacto, un establo rústico, de madera, un poco apartado del mesón principal, ¿cierto? Vemos a María, José y el niño Jesús en un rincón, y a los animales por allá, tranquilos en el otro lado. Pero, ¿y si esa imagen, tan arraigada en nuestra cultura, estuviera equivocada? Y aquí viene la primera gran revelación, que nos llega gracias a la arqueología. Resulta que las casas de los campesinos de esa época eran de una sola habitación, pero con 2 niveles. La familia vivía y dormía en una plataforma elevada, y justo debajo, a unos pocos metros, estaban sus animales. O sea, el lugar para el ganado no era un edificio aparte, era la planta baja de la propia casa. Y el famoso pesebre no era una cunita improvisada, no, era el comedero de piedra de los animales que estaba ahí mismo dentro de la vivienda familiar. Esta idea de la natividad nos abre la puerta a un concepto cultural mucho más grande, uno que es fundamental para entender la vida en tiempos bíblicos. Es que para nosotros un hogar es como el centro de nuestra vida privada, ¿no? Pero para ellos la vida de verdad pasaba afuera, en la comunidad, en los campos. La casa no era un hogar para vivir, sino un refugio, un lugar al que te retirabas para protegerte del clima o del peligro durante la noche. De hecho, la palabra hebrea para casa, bavid, se traduce mucho mejor como refugio o cobertura. Esta mentalidad de ser peregrinos en la tierra lo era todo. Y aquí es donde la cosa se pone brillante. ¿Cuántas veces hemos leído en los Salmos que Dios es un refugio o una roca de amparo? Bueno, pues no es una metáfora abstracta. Para ellos era el máximo símbolo de seguridad, de protección real y tangible. Entonces, ¿cómo era la vida dentro de este refugio de una sola habitación? Bueno, lo primero es que hay que olvidarse por completo del concepto de privacidad. A ver, imaginen el espacio. Era totalmente comunal, muy funcional y sin ningún lujo. El suelo era de tierra apisonada. La familia comía, trabajaba y dormía en esa plataforma elevada, mientras que el calor y los sonidos de los animales abajo ayudaban a calentar el ambiente en las noches frías. Todo, absolutamente todo, tenía un propósito. Y claro, esta arquitectura le da un sentido completamente nuevo a ciertas parábolas. Pensemos en la del amigo a medianoche. Desde nuestra perspectiva moderna, la excusa del hombre suena un poco egoísta, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser levantarse a abrir la puerta? Pues resulta que era casi imposible. Hay que visualizarlo bien. Toda la familia dormía junta, sobre esteras, una al lado de la otra en esa plataforma. El padre en un extremo, la madre en el otro y todos los niños en medio. Para que él se levantara, tendría que literalmente pasar por encima de cada uno de sus hijos, despertando a toda la casa en mitad de la noche. Así que su respuesta no es una excusa por flojera, es pura y simple logística familiar. Pero la casa no termina ahí. Ahora salgamos de la habitación y subamos, porque en estas casas el techo era tan importante como el interior. No era solo una cubierta, era un espacio de vida súper activo. Miren, se construían con vigas de madera, una capa de ramas y encima una capa gruesa de arcilla que se compactaba con un pesado rodillo de piedra. Su uso era tan común y tan esencial que la ley mosaica incluso obligaba a construir un pequeño muro alrededor por la seguridad de todos. Es que el techo era de todo. Funcionaba como dormitorio en las noches calurosas de verano, como almacén para secar el grano, como plaza pública cuando pasaba algo importante e incluso como plataforma para hacer anuncios a la comunidad.
Era el patio, el balcón y el centro comunitario, todo en uno. Un espacio increíblemente versátil. Y saber todo esto sobre los techos nos lleva al clímax de nuestro análisis, donde una de las historias de milagros más desconcertantes de repente cobra un sentido físico y completamente lógico. La historia del paralítico que bajan por el techo. Para nosotros, esto suena a un acto de vandalismo extremo. O sea, imaginemos a alguien rompiendo el techo de una casa moderna. Sería un desastre estructural y carísimo de reparar. Pero, ¿y si no fue así? Con lo que ya sabemos, la acción de los amigos cobra todo el sentido. Romper el techo no era un acto de destrucción. Significaba simplemente cavar a través de la capa de arcilla y tierra, apartar las ramas, algo que de hecho se hacía con cierta frecuencia para bajar grano, por ejemplo. Era una acción completamente reparable. El único inconveniente real para los de abajo habría sido el polvo y los escombros cayendo sobre la multitud. Y este es el punto que lo une todo. El pesebre en la planta baja, la excusa del amigo a medianoche, el techo roto del paralítico. Ninguna de estas historias se puede entender del todo sin visualizar el espacio en el que ocurrieron. El mundo físico de la Biblia no es un simple decorado, es parte integral de la narrativa y llena de significado y realismo cada palabra. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para seguir explorando. Si comprender la estructura de una simple casa puede transformar así nuestra lectura, ¿qué otras historias, qué otras parábolas o milagros están esperando a ser redescubiertos si tan solo nos detenemos a observar el mundo en el que fueron construidos?